Gracias, Junior. Bien, entonces, ya, voy a compartir pantalla de una vez. Ya. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, Perfecto. ingeniero. Ya. Vamos entonces con la unidad número 3, la segunda ley de termodinámica, fenómenos reales, procesos espontáneos. O sea, en la primera ley de la termodinámica, ¿no? Establecía que la suma de todos los calores cedidos o recibidos era igual a la suma de todos los trabajos cedidos y recibidos, eh, dependiendo siempre del signo, pero no establecía restricciones en cuanto al sentido del flujo del calor y del trabajo. Pero hay restricciones en la vida real. Por ejemplo, el calor viaja en forma natural de una fuente caliente a una fuente fría. Es imposible que viaje, por ejemplo, el calor de una fuente fría a una fuente caliente, a menos que se suministre una cierta cantidad de energía en forma de calor. Por ejemplo, acá miren, este sistema café está a temperatura 85, temperatura ambiente 27, entonces el calor aparece en forma natural, en forma espontánea. El calor viaja de una fuente caliente a una fuente fría, pero es imposible que el calor viaje de 27 a 85. Ya, puede hacer siempre y cuando se invierta cierta cantidad de energía. Entonces, esta es una restricción. El calor viaja de una fuente caliente a una fuente fría, en forma natural, en forma espontánea. Aquí tengo otra restricción, por ejemplo. La energía eléctrica entregada al alambre de esta resistencia se convierte en calor cedido por efecto Joule. O sea, este es un foco incandescente de los que ya no se ocupan, ¿sí? Si le ponemos energía eléctrica, entonces uno toca estos focos de 60 vatios o de 100 vatios, le saca ampolla a ustedes porque está caliente. O sea, la energía eléctrica pasa por ese alambre y por efecto Joule, esa energía eléctrica se convierte en calor cedido. Ya, pero es imposible que nosotros calentemos a este foco, calentemos al alambre y el alambre convierta ese calor en energía eléctrica. Pero al revés es posible, ¿no? Le entregamos energía eléctrica por efecto Joule, esa energía eléctrica se convierte en calor cedido por efecto Joule. Entonces, esta es una restricción también, ¿no? Si hacemos al revés, si lo calentamos al alambre, imposible que el alambre genere energía eléctrica. Pero si le entregamos energía eléctrica por efecto Joule, ese filamento, ese alambre, esa resistencia, cede calor al entorno. Y entonces, restricciones de este tipo hay varias, ¿ya? Ahora, estas restricciones nos conducen a tomar en cuenta la máquina térmica y el refrigerador. ¿Qué es la máquina térmica? Es un dispositivo que opera en un ciclo, que recibe calor de una fuente de alta temperatura, efectúa una cierta cantidad de trabajo y el calor no aprovechado lo entrega a una fuente de baja temperatura. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de una máquina térmica. A ver, voy a hacerlo más chico para que se pueda visualizar. Ya está. Entonces, a ver, más chico lo voy a hacer. Permítame, a un 90%. Ya. Por ejemplo, esta es una planta de potencia de vapor. En otras palabras, es un ciclo de Rankine con recalentamiento. ¿Ya? Esta es una máquina térmica. O sea, recibe calor de una fuente de alta temperatura. En este caso, son los gases calientes que hay en el borde de la caldera. En la turbina efectúa un cierto trabajo, ¿sí? Y el calor no aprovechado, acá en este condensador, está cediendo ese calor a esta fuente de baja temperatura que sería el fluido refrigerante. Y entonces, esto opera en un ciclo, recibe calor de una fuente de alta temperatura que está a unos 1000 grados en la turbina y en la bomba. Hay un trabajo neto, realiza un cierto trabajo neto y el calor no aprovechado aquí en el condensador lo cede a la fuente de alta temperatura que es este fluido refrigerante cuya temperatura
está en promedio a unos 50 grados. A ver, permítame, voy a cerrar mi ventana, jóvenes, un ratito ya. Bien, entonces, este es un ejemplo de máquina térmica. Repito, dispositivo que opera en un ciclo, ya recibe calor de una fuente de alta temperatura, en este caso los gases calientes que están en la caldera a unos 1000 grados, ya efectúa un trabajo neto, ¿sí? En la turbina y la bomba hay un trabajo neto, y el calor no aprovechado lo entrega a la fuente de baja temperatura. En este caso, la fuente de baja temperatura es este fluido refrigerante, cuya temperatura promedio está por los 50 grados. Ya, entonces es el ejemplo de la máquina térmica, que acá yo le he puesto una cierta presión, le he puesto unos datos, la caldera produce vapor saturado seco, calidad 1, aquí una temperatura 316, ya. Bueno, acá yo le he puesto una potencia de 1000 kilovatios, ¿no? Y aquí en la salida una presión de 0,7, calidad 0,98. Y aquí el condensado a 0,7. Ya, bien, entonces vamos viendo ahora a qué se llama la eficiencia o rendimiento termodinámico. Ya. El rendimiento se define como la utilidad u obtenido sobre lo invertido. Esa es la definición. Por ejemplo, en este caso, en este ciclo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este ciclo? Este ciclo sirve. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es este trabajo neto. Digamos acá en la turbina, que sean 1000 kilovatios, y aquí en la bomba se esté suministrando 1 kilovatio, entonces hay 999 kilovatios de trabajo neto. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la eficiencia de este ciclo o el rendimiento termodinámico, tenemos que calcular la utilidad u obtenido sería el trabajo neto, ¿ya? Repito, el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba sobre qué se invierte sería el calor suministrado en la caldera y en el recalentador. Entonces acá teníamos que colocar la utilidad, repito, potencia turbina menos potencia de la bomba partido por flujo calórico de la caldera más el flujo calórico del recalentador. ¿Ya? Porque eso es lo invertido, ¿no? El calor que se suministra a la caldera y al recalentador. Esa es la energía que cuesta. En cambio aquí, en este condensador, no, acá no se quema ningún tipo de combustible. Pero en la caldera y en el recalentador sí se está quemando algún tipo de combustible. Bien, entonces pasamos al siguiente punto. Acá, por ejemplo, ya he puesto, por ejemplo, a ver, permítanme, el rendimiento de la, a ver, acá voy a colocar 160%. Ya. Aquí está, ¿no? El rendimiento de la máquina térmica. Potencia turbina menos potencia de la bomba, flujo calórico en la caldera, más flujo calórico en el recalentador. Ya. Entonces, con todos estos datos, me van a calcular, acá tienen todos los datos necesarios, ya. Como trabajo práctico, me calculan este rendimiento. Calculan la potencia, bueno, la potencia de la turbina ya está, digamos, calcularían la potencia de la bomba, ¿sí? Para restarle, calcularían el flujo calórico en la caldera, le suman el flujo calórico del recalentador, ¿ya? Y esto le va a salir un rendimiento que va a estar dentro de este rango, entre 0 y 1. Entonces, este es un trabajo práctico para la siguiente clase, para el día miércoles, ¿ya?
Bien, ahora vamos viendo a qué se llama refrigerador. Es un aparato que recibe o que opera en un ciclo que requiere trabajo para poder transmitir calor de un cuerpo de baja temperatura a un cuerpo de alta temperatura. Por ejemplo, este es un ejemplo. Voy a hacerlo más chico. Ya. Este es un refrigerador comercial, como el que deben tener en su casa, digamos, ¿no? Vertical. Aquí abajo está el compresor y tiene acá una parrilla que es un serpentín, que ese es el condensador, ¿sí? Y luego tiene una válvula o un tubo capilar para después pasar al evaporador. Aquí se encuentra la nevera, ¿sí? Y pasa por el evaporador y luego vuelve al compresor. Entonces hace un ciclo, ¿ya? Hace un ciclo. Entonces, este ciclo de compresión de vapor está formado por 4 equipos, ¿no? Compresor, condensador, válvula o tubo capilar y el evaporador. Ya. Bien, entonces, pero esto sería así el esquema. Bueno, esto no es un esquema, esto es un dibujo en 3D, digamos, de lo que es un refrigerador vertical. Por ejemplo, no necesita este refrigerador ventilador, este condensador. En cambio, los freezer que son horizontales, la parte del condensador es más chico, pero al ser más chico, tiene también su ventilador atrás. El ventilador hace que se refrigere, digamos, ahí, para que se condense el freón 12 o el amoníaco. En cambio, acá es grande el espacio para refrigerar. Entonces, no hace falta un ventilador. ¿Ya? Pero los freezers horizontales utilizan un ventilador y un condensador más chico. Igual los aire acondicionados también ocupan un ventilador y el condensador es más chico. ¿Ya? Bien, aquí está el esquema de ese refrigerador, ¿no? 4 componentes: compresor, condensador, válvula y evaporador. Bien. Ahora, ¿cómo se calcula o cómo se define el coeficiente de operación o performance de un refrigerador? Ya, aquí está, por ejemplo. Coeficiente de operación o performance, o coeficiente de funcionamiento también se llama. Es igual que rendimiento, utilidad u obtenido sobre lo invertido. Y aquí, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué sirve este aparato? Este aparato sirve para refrigerar. Ustedes, por ejemplo, a ver aquí, permítanme, lo voy a hacer más chico. Por ejemplo, acá ustedes ponen acá, pueden poner verduras, pueden poner soda, pueden poner, aquí arriba pueden poner carne de pollo, carne de vaca, pueden poner algún tipo de carne, abajo verduras, fruta. Entonces, eso ustedes ponen para que no se fregue, ¿sí? Para que se mantenga un par de días. Ponen carne, pueden poner leche, pueden poner queso, alimentos. Acá arriba pueden hacer incluso hasta pueden hacer hielo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que se mantenga refrigerada la carne, para que no se pudra, para que no se freguen las verduras, para que no se freguen los alimentos. Uno lo pone acá. Entonces, ¿para qué se sirve esto? Lo que se ocupa es este calor del evaporador. Entonces, la utilidad es el flujo calórico de este evaporador. Ahora, ¿cuál es lo invertido? Para poder enfriar, estamos ocupando este compresor y este compresor trabaja con energía eléctrica, porque esto lo enchufamos a la línea eléctrica de la CRE, entonces esto consume energía eléctrica. Entonces la energía, lo que se invierte es el trabajo o la potencia en este compresor. Repito, y la energía eléctrica pues no es gratis, ¿no? Entonces tiene su costo, tiene su costo. Entonces, la utilidad, repito, es el flujo calórico en el evaporador y lo invertido es la potencia suministrada al compresor, pero en valor absoluto. Ya, entonces voy a volver acá al tamaño 160. Ya está. Ya. Entonces repito,
la utilidad, lo obtenido, el flujo calórico en el evaporador, lo invertido, la potencia del compresor, pero en valor absoluto. Y acá, por ejemplo, ya apliqué yo el flujo, bueno, calculé ya el calor en el evaporador, que es flujo másico del evaporador por entalpía de salida, que sería entalpía 1, menos entalpía de entrada, que sería entalpía 4. Entonces, ahora, y lo mismo ya calculé la potencia del compresor, que va a ser flujo másico del compresor por entalpía de salida, que es la 2, menos la entalpía 1. Ahora, estos flujos másicos del evaporador y compresor son iguales, porque el flujo másico que pasa por el evaporador es el que entra al compresor. Entonces, esos caudales másicos son iguales, los simplifico y me queda nomás así en función de las entalpías, en función de la entalpía 1, la 2 y la 4. Y acá, por ejemplo, estoy colocando algunos datos. A ver, aquí. He colocado como dato la temperatura en este evaporador. Aquí la calidad vale 1 por ley, porque al compresor le entra con calidad de 1. Entonces, tienen acá la temperatura. Como esto trabaja isobáricamente, tienen automáticamente la presión. Entonces, el estado 1 está definido. Pueden trabajar con amoníaco o con freón 12. A ver, aquí voy a colocar el tipo de refrigerante. Pueden trabajar con freón 12. Esa tabla yo ya les di, digamos, está en las tablas que le di. Van a ocupar como refrigerante freón 12. Entonces le estaba diciendo que como acá la temperatura de este evaporador es menos 12,2, ¿ya? Aquí la calidad vale 1, la presión se conoce, es la PS acá. Entonces el 1 está definido, no hay problema. Luego la entalpía 4, ¿dónde está la 4? Acá. Va a hacer falta un dato más, ¿no? Para poder calcular la tarea. Ya, aquí están los datos de la tarea. Entonces, como trabajo práctico, este es otro trabajo práctico. Dice, mire, tomando en cuenta los datos del problema anterior, que sería este problema de acá, que hay la temperatura de menos 12,2, ¿ya? Tomando en cuenta los datos del problema anterior y considerando estas características, condensador y evaporador trabaja a presión constante. Del evaporador sale vapor saturado seco de freón 12, lo que yo les decía. Del condensador, el freón 12 sale como condensado calidad 0. Del compresor, el freón sale a una presión de 984 y una temperatura de 76. La compresión es adiabática, calcular el coeficiente de operación. Entonces, aparte de estos datos, estoy dando este dato de acá, esta temperatura, ¿ya? Del evaporador, aquí en realidad, digamos, la temperatura aquí y aquí va a ser la misma, porque en el evaporador trabaja isobáricamente e isotérmicamente. Aquí entra mezcla, ¿ya? Aquí entra mezcla, y aquí la calidad es 1. ¿Ya? Y aquí la presión 984 va a ser la misma en el condensador, y aquí en la válvula baja, hay una caída de presión. Pero como aquí el condensador, aquí la calidad es 0, y como la válvula es isoentálpico, la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía 4. O sea que la entalpía 4 la pueden sacar, la 1 también, y la entalpía 2 sale de tabla de vapor recalentado. Entonces, como trabajo práctico, ustedes van a calcular su coeficiente de operación de este refrigerador. ¿Ya? Aquí está ya la fórmula. Ya está en función de las entalpías. Es solamente calcular las entalpías y reemplazar en esta fórmula, digamos, ¿ya? Eso para el día miércoles. Bien, ahora vamos viendo los enunciados que plantea Kelvin Plan. Es imposible que una máquina térmica que funcione en un ciclo reciba una cierta cantidad de calor y entregue una cantidad igual de trabajo. En otras palabras, esto quiere decir, es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. En otras palabras, ninguna máquina trabaja a un rendimiento del 100%. Ninguna. En otras palabras, está diciendo Kelvin Plan que la perfección no existe.
Nadie es perfecto. O sea, en otras palabras, nadie es perfecto. Ningún equipo trabaja al 100%. Nadie es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Nadie más. ¿Ya? Por ejemplo, en la materia de termodinámica, digamos, ¿no? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que los, los 90 alumnos aprueben la materia. O sea, esa es la perfección, ¿no? Digamos, tengo 90 inscritos y que los 90 inscritos aprueben la materia. Esa es la perfección, pero esa perfección no existe. No existe. Imposible que aprueben los 90 alumnos. Imposible, porque si fuera así, estaría violando la segunda ley de la termodinámica. O sea, va a haber siempre gente que se va a aplazar. Por ley se va a aplazar. Porque si aprueban todo, estaríamos violando el postulado de Kelvin Plan. ¿Ya? Entonces, gente, va a haber siempre alumnos que no van a dar un parcial, no van a asistir al final, no se van a poder conectar y se van a tirar, digamos, ¿no? Por ley. Entonces, por eso yo le decía, la perfección no existe, ¿ya? Y eso no lo planteo yo, lo plantea Kelvin Plan, ¿ya? No hay una máquina que trabaja al 100%. En el momento que alguien invente una máquina que tenga una eficiencia del 100%, Kelvin Plan se va al diablo. Ya, pero por el momento no. O sea, todavía no hay un dispositivo que trabaje con una eficiencia del 100%. No hay la tecnología adecuada. Ya, tal vez algún día alguien la encuentre y que la encuentre, entonces este enunciado de Kelvin Plan se va a echar por tierra. Aquí hay otro enunciado que dice, el de Rodolfo Clausio, es imposible construir un refrigerador que funcione sin una entrada de trabajo. En otras palabras, es imposible que el calor fluya de una fuente fría a una fuente caliente, en forma espontánea natural. A ver, este refrigerador de acá consume energía eléctrica. Si ustedes tienen un aire acondicionado, ese aire acondicionado consume energía eléctrica. Esos aires de 60.000 BTU que hay en la universidad tragan energía eléctrica. ¿Cuánto será la factura? En toda la universidad dejaban los aires prendidos cuando había clases presenciales. Esos aires tragan energía eléctrica. O sea, este refrigerador consume energía eléctrica. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que mantengamos la carne fresca ahí, la carne refrigerada, los alimentos refrigerados y que no gastemos plata en energía eléctrica. Eso sería lo ideal. ¿Ya? O sea, sería lo ideal. Tengamos un aparato como este, ¿ya? Que no consuma energía eléctrica, pero que me mantenga las verduras, los productos alimenticios así refrigerados. Y arriba tenga yo mi carne congelada, mi pollo, y que pueda yo, digamos, cocinar de aquí a unos 4 o 5 días que se mantenga. Pero eso es imposible, porque estos equipos, este refrigerador, sí o sí hay que entregarle energía eléctrica. Sí o sí, consume energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita, no, eso es lo que hay, ¿no? El principio de funcionamiento de este refrigerador vertical es el mismo que tienen, digamos, por ejemplo, los aire acondicionados, que tienen el aire acondicionado de los automóviles, las pistas de patinaje, los bebederos, ¿ya? El mismo principio de funcionamiento, o sea, ese compresor trabaja con energía eléctrica, entonces no está consumiendo energía, pero nos está manteniendo los alimentos frescos, ¿ya? Por ejemplo, nadie ha inventado un refrigerador que me refrigere los alimentos y que yo no gaste en energía eléctrica. Pero de repente alguien va a inventar, de aquí no sé, a 100, 200, de aquí a 1000 años. Pero ahorita no tenemos la tecnología adecuada, ¿ya? Pero ahorita, por ejemplo, no. Sí o sí consume energía este refrigerador. Por eso dice, acá Rodolfo Clausio, es imposible construir un refrigerador
sin una entrada de trabajo. Ya, pero por el momento no hay la tecnología adecuada. No hay. Y este postulado, pues no es de ahora, no es de hace 100 años atrás. No, es imposible construir un refrigerador que funcione sin una entrada de trabajo. O sea, en otras palabras, está diciendo, es imposible que ese refrigerador trabaje y que no gastemos, que el gasto en energía eléctrica sea cero. No, va a haber cierto. Siempre genera un gasto. ¿Ya? Bien, entonces hay esos dos postulados, ¿no? El de Rodolfo Clausio y el de Kelvin Planck. El de Kelvin Planck. Nada es perfecto. Nada. La perfección no existe. Rodolfo Clausio, no se puede refrigerar los alimentos. O sea, es imposible construir un refrigerador que funcione sin una entrada de trabajo. Imposible. Siempre vamos a tener que gastar en energía eléctrica en ese refrigerador. Por ley se va a gastar. Si ocupan aire acondicionado, la factura viene más elevada. Ya. Bien, entonces tenemos esos dos postulados. Vamos con la formulación matemática de la segunda ley. Aquí tengo, por ejemplo, la segunda ley que establece que la integral cíclica del diferencial de calor sobre temperatura es menor o igual que cero. Ya, eso establece la segunda ley para un ciclo. Ocupamos el signo igual cuando el proceso es reversible y se ocupa el signo menor que cuando el proceso es irreversible. Ahora, esta expresión, si no se entiende, lo podemos decir de otra forma. Podemos decir la sumatoria de todos los calores, ¿ya? Dividido entre su temperatura promedio es menor o igual que cero. Claro, esto, digamos, se aplica para un ciclo. Por ejemplo, aplicando esta segunda ley para un ciclo, para este ciclo. Bueno, podemos aplicar para este también, o si no, para las máquinas térmicas. Aplicando la segunda ley para un ciclo, para esta máquina térmica, sería así. Lo voy a decir con palabras. Ya, ¿dónde? O sea, calor sobre temperatura sería flujo calórico de la caldera sobre su temperatura promedio. Ya. Luego, más flujo calórico del recalentador dividido entre su temperatura promedio, pero temperatura absoluta en Kelvin. ¿Dónde más hay calor? Aquí, ¿ya? Menos el flujo calórico del condensador dividido entre su temperatura promedio, entre temperatura 4 y 5 su promedio. Solamente hay tres calores, ¿no? La caldera, en el recalentador y en el condensador. Estos dos positivos y este negativo, menos flujo calórico del condensador dividido entre su temperatura promedio absoluta. Eso tiene que ser menor o igual que cero. Aquí está. Debe ser menor o igual que cero. Entonces aquí está, por ejemplo, lo que yo estoy aplicando ahorita. Aquí está, miren. Esto es lo que yo le estaba diciendo. A ver, voy a aumentar el tamaño para que se vea en los celulares. Aquí está, ¿no? El flujo calórico en la caldera dividido entre su temperatura promedio, más flujo calórico de recalentador dividido entre su temperatura promedio, menos flujo calórico del condensador sobre su temperatura promedio menor o igual que cero. Esto estoy aplicando, por ejemplo, ¿dónde? En la máquina térmica. Bien, ahora vamos a ver ahora la segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado que experimenta un cambio de estado. Pero aquí hacemos un pequeño paréntesis. Me permiten, jóvenes, voy a hacer una pequeña observación, ¿ya?
Ya volví. Ya. Bien, entonces ya hemos establecido la segunda ley para un sistema que sigue un ciclo. Ahora vamos a demostrar la segunda ley para un sistema cerrado. Decimos lo siguiente. El calor es función de trayectoria. Es por ese motivo que su diferencial es inexacto. Ahora nos preguntamos, ¿esta relación diferencial de Q sobre temperatura promedio depende de la trayectoria? Entonces, para saber si depende o no del camino, hago esta gráfica, ¿ya? Donde voy a tomar, acá este estado 1, estado 2, dos caminos de ida y uno de retorno, ¿ya? Y aplico la primera ley para un ciclo. Entonces, voy a tomar en cuenta que tanto en la ida como en la vuelta existe transferencia de calor. De 1 a 2, proceso directo, y de 2 a 1, proceso inverso. En ambos casos existe calor, ¿ya? Aplico esta primera ley, perdón, esta segunda ley para un ciclo, porque acá tengo un ciclo A más C primero, A más C. Entonces digo la integral de 1 de A hasta 2 de A de diferencial del curso de temperatura, más, y estoy acá ya, he llegado a este punto 2. Ahora retorno, integral 2 de C hasta 1 de C, de diferencial del curso de temperatura, igual a 0. Ese es el ciclo A más C. Ahora, el ciclo B más C, integral 1 de B hasta 2 de B de diferencial del curso de temperatura, más, me encuentro acá, retorno, integral 2 de C hasta integral 1 de C, de diferencial del curso de temperatura. Ahora hago una diferencia, resto miembro a miembro. Ya. A ver, permítame, lo voy a subir más ahí. Resto miembro a miembro. Entonces digo, ecuación 1 menos ecuación 2. Al restar, estos dos términos se simplifican. Entonces me queda este integral que está aquí, menos, este menos acá está, menos, y me queda este integral, igualado a 0. Ahora, esta integral negativa lo mando al otro lado, transpongo término, se hace positivo. Entonces, ahora sí podemos hacer una conclusión, ¿ya? Por ejemplo, ya sea que vamos por el camino A o por el camino B, diferencial de Q sobre T es la misma. Entonces concluimos, decimos, la relación diferencial de Q sobre T no depende del camino. Repito, ya sea que vamos por el camino A, por el camino B, se da la igualdad. Solamente va a depender del estado inicial y del estado final, ¿ya? Por lo tanto, es una propiedad termodinámica llamada entropía total. O sea, a esta relación Q sobre T se le llama entropía total y se designa con la letra S. Entonces, seguramente en fisicoquímica, a calor sobre temperatura, también la han denominado la entropía y con la letra S. Entonces acá, por ejemplo, estoy colocando yo, le pongo la S, S igual diferencial de Q sobre T. Pero como el segundo miembro está en forma diferencial, el primero también le pongo, pero ya le pongo un diferencial exacto. ¿Por qué le pongo un diferencial exacto? Porque esta relación no depende del camino, no depende de la trayectoria. Entonces, esta viene a ser la segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado, que experimenta un cambio de estado y tomando en cuenta un proceso reversible, porque estos caminos, los tres son caminos reversibles, caminos continuos. Ya, pero no siempre va a ser reversible, pero este es para el caso reversible. Ahora, vamos a tomar en cuenta un proceso irreversible. Ya, proceso irreversible. Y en este proceso irreversible, tengo un camino de ida reversible y retorno por este camino segmentado, C. Y voy también por el camino A y retorno por B, ¿ya? Entonces, aplico la segunda ley para un ciclo, me voy por el camino A, digo, el ciclo A más B primero, integral 1 de A hasta 2 de A, diferencial de Q sobre T, me encuentro acá, retorno por B, más la integral 2 de B hasta 1 de B, de diferencial de Q sobre T igual a 0. Ahora, este camino C es irreversible, ¿ya? Hago el ciclo ahora A más C.
Integral 1 de A hasta 2 de A de diferencial de Q sobre T, me encuentro acá. Ahora retorno por C, más integral 2 de C hasta 1 de C de diferencial de Q sobre T. Ahora observen, en esta segunda ley para un ciclo se ocupa el signo igual cuando el proceso es reversible y se ocupa el signo menor que cuando es irreversible. Como el camino C es irreversible, ocupo el signo menor que. Ahí está, menor que. Ahora, hay que restar esta ecuación, o si no, digamos, hay que sumar esta ecuación de acá y esta segunda lo multiplicamos por -1. Lo multiplicamos por -1 y luego se suma miembro a miembro. Ya, pero hay una cuestión. Cuando uno lo multiplica por -1, una inecuación, ¿qué pasa con este símbolo que es menor que? El símbolo menor que cambia a mayor que. Repito, tengo esta inecuación, lo multiplico por -1. Este va a ser menos, este va a ser menos, este símbolo se invierte, ¿sí? Se invierte. Y luego se suma miembro a miembro. Entonces, sumando miembro a miembro, este término de acá, a ver cuál se va. Aquí está, aquí hay un error, ¿no? Hola, aquí hay un pequeño error. Bueno, este de acá, esta flechita, bueno, se va, con este se va al diablo, ¿sí, no? Este aquí. Hay un error, jóvenes. Lamentablemente, lamentable. Ahí. Entonces, como esto va a ser por negativo, negativo, y esto se invierte, este término con este se va al diablo. Y me queda este integral que está acá. Como ya esto es negativo, lo copio. Y como esto también ya se invirtió porque se multiplicó por -1, queda así mayor que 0. Entonces me queda nomás este término, este integral de acá y este integral. Esta es negativa. Ahora esto lo paso al otro lado, ¿sí? Lo paso al otro lado, queda así, ¿ya? Ahora, el camino B, aquí está, es reversible. En cambio, el camino C, este camino C es irreversible. Para el caso reversible, ya habíamos dicho, para el caso reversible, que esto era igual diferencial de entropía, ¿ya? Y este diferencial de Q sobre T se copia nomás, ahí. Entonces, en conclusión, esta inecuación de acá, diferencial de entropía mayor o igual a diferencial de Q sobre T, viene a ser la segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado que experimenta un cambio de estado tomando en cuenta un proceso irreversible. Entonces podemos juntar, digamos, esta inecuación de acá con esta otra de acá, con esta de aquí, y solamente expresarlo con una sola inecuación, como una sola inecuación. Y eso está acá. Y aquí está, mire. Repito, ¿qué estoy haciendo? La estoy juntando, digamos, esta inecuación de acá, para el caso irreversible, con esta ecuación para el caso reversible. Y claro, en vez que sea ya mayor que, le pongo mayor igual. Aquí está, mayor igual. Mayor igual a diferencial de Q sobre T. ¿Cuándo ocupo el igual? Cuando el proceso es reversible. ¿Cuándo ocupo el mayor que? Cuando el proceso sea irreversible. ¿Ya? Entonces, en concreto, esta expresión de acá viene a ser la segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Y esta de acá, que lo establecimos al principio, ¿dónde está? Esta de aquí, la segunda ley para un sistema que sigue un ciclo. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya está establecido dos segundas leyes. Esta para un ciclo y la otra que es para un sistema cerrado. Bien, continuando. Ya. A ver, vamos recordando la entropía. Por si acaso, la entropía no se define, no hay definición para la entropía. Para la entropía solamente hay conceptos. Por ejemplo, un concepto acá es una variable termodinámica que expresa el grado de desorden de la materia. La entropía es una propiedad del sistema, es otro concepto. La entropía es un efecto, una medida del grado de energía térmica de un sistema y como tal constituye un exacto indicador de la efectividad con que se ocupa la energía. O sea que todo lo que está puesto acá son solamente ideas, conceptos de lo que es la entropía. La entropía, al igual que la energía, no se define. No hay definición. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vimos la primera ley,
ahí hemos ocupado el término de energía interna. ¿Para qué? Para poder cuantificar la cantidad de calor, la cantidad de trabajo. En cambio, ya acá en esta segunda parte aparece en el escenario el término de entropía. Pero, a ver, permítame, aquí hay alguien haciendo su escandalete. ¿Dónde está? Mayra Salazar está totalmente... Vamos a silenciar, ¿listo? Ya está silenciada. ¿Qué estará haciendo Mayra? ¿En qué negocios andará? Bien, comparto pantalla. Ya. Le estaba yo diciendo que cuando vimos la primera ley, en la primera ley entró en el escenario la variable energía interna y esto nos permitía calcular cantidad de calor, cantidad de trabajo. Ahora que estamos entrando a la segunda ley, igual entra en el escenario una nueva variable. Esa nueva variable es la entropía. Ya, pero la entropía no tiene nada que ver con cantidad. ¿Ya? La entropía lo que tiene que ver es con calidad, calidad de uso de la energía. Tiene que ver con calidad de uso de la energía. Por ejemplo, si yo tengo una turbina y en la turbina me está entrando vapor de agua con una entropía de 1,3 kilocalorías Kelvin y en la salida me está saliendo con la misma entropía, eso quiere decir que esta turbina está trabajando con una eficiencia del 100%. O sea, en este caso sería, está trabajando idealmente. Eso es un parámetro esto, ¿ya? Está trabajando al 100%. Ya, pero obviamente en la vida real eso no existe, ¿no? La perfección no existe y su rendimiento va a ser menor, ¿no? 70%, 80%, pero en ningún caso va a llegar a 100%. Ya, pero manteniéndose en la misma entropía, su rendimiento sería 100%. Normalmente la entropía en la salida tiende a aumentar el desorden cinético molecular y es por ese motivo que su rendimiento ya baja al 80, 70, 60%. Ya, entonces, pero bueno, si la entropía se mantiene, estamos diciendo que se está aprovechando la energía del vapor al 100% en esta turbina. Entonces, la entropía, repito, no tiene que ver con cantidad, sino con calidad de uso de la energía de la energía. Repito, si la entropía es la misma, entonces estamos ocupando la energía del vapor con una eficiencia del 100%. ¿Ya? Bien. Vamos viendo a qué se llama la entropía específica. La entropía específica, como todo lo específico, es la entropía total sobre la masa. ¿Ya? Entropía total sobre la masa. Y acá les presento la entropía específica en función de la calidad. O sea, simplemente es cambiarle. En vez, habíamos establecido ya el volumen, habíamos deducido el volumen específico en función de la calidad, y era la misma expresión, ¿no? O sea, donde dice S es B, digamos. Y acá yo le he puesto, donde dice B, le he puesto S. Y claro, la misma expresión se ocupa para la entalpía, para energía interna de una mezcla, ¿sí? Repito, si esto fuera entalpía, en vez de H le he puesto S, ¿no? La entropía va a ser específica, calidad, entropía del vapor, más 1 menos X por la entropía del líquido. Y esa SB, SL sale de tabla, ¿sí? Ahora, calidad en función de la entropía específica. De aquí nomás se despeja la calidad, pues, ¿no? Y despejando la calidad es esta expresión. Entropía específica menos entropía del líquido partido por entropía específica del vapor menos la entropía específica del líquido. Ya. Y estas condicionales también las hemos puesto para el volumen específico, para la entalpía, para energía interna, y acá lo volvemos a colocar. Porque si esta entropía de acá es menor que SL y esta SL sale a una presión y temperatura, entonces la sustancia se encuentra como líquido subenfriado. Ahí, por ejemplo, la calidad no existe. Pero pudiera ser que esta entropía sea igual a la entropía del líquido. Y esa entropía del líquido sale a una presión y temperatura. En ese caso, arriba sería 0. 0 sobre un valor distinto de 0 es 0. La sustancia se encontraría como líquido saturado húmedo. Aquí la calidad vale 0. Ahora, pudiera ser que esta entropía se encuentre entre SL y SB. En ese caso, la sustancia se encuentra como mezcla. La calidad estará entre 0 y 1. Y puede también que esta entropía SC igual a SB
En ese caso, como van a ser iguales arriba y abajo, se simplifica. Ahí la sustancia se encuentra como vapor saturado seco, calidad 1. Y pudiera ser que esta entropía sea mayor que la del vapor. En ese caso, la sustancia se encuentra como vapor recalentado y no tiene sentido hablar de calidad. Bien. Aquí tengo un problemita de un sistema cerrado que lo van a encontrar en la guía de termodinámica. Ya, ahí está resuelto, digamos. Está con su gráfica temperatura, entropía. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahora sí. Bien, ¿en qué parte van con Ariel, el ayudante, jóvenes? ¿Qué ejercicio han estado haciendo? Los escucho, jóvenes. Hemos resuelto varios ejercicios de los dispositivos termodinámicos. Ya, pero todavía no han entrado a la segunda ley, ¿no? No, todavía. Ya, tienen que entrar a la segunda ley, ya. A ver, ¿qué fecha es ahora? Hoy, ¿qué fecha es, jóvenes, hoy día? 29. 29, ¿no? Pucha, ¿cómo avanza el tiempo, jóvenes? Lamentablemente, lamentable. 29 ya. ¿Ya ves? Estamos a cuántos días de que acabe, a 2 semanas, ¿no? De que se acabe todo este negocio. Ya. El miércoles haremos un ejercicio de la segunda ley de un sistema cerrado, a ver, después. Y después se acabó el negocio, jóvenes. No va a haber tiempo. Ya. No va a haber tiempo. Ya, pero entonces, estamos 29. Tendríamos en teoría el 31, una última clase. Y hay que tomar un final, pues no. Ya hemos dado primer parcial, un final. Se puede entregar nota el viernes 9, dice, ¿no? Ya. ¿No habrá segundo parcial, ingeniero? El segundo parcial se fue al diablo. Ya. A ver, ¿qué han sabido de la fecha de las mesas examinadoras, jóvenes? Ese es un buen parámetro para saber hasta dónde podemos seguir, digamos, sobreviviendo. Empieza el 12 de abril. ¿Cuándo comienza? El 12 de enero. Pero El 12 de abril. El 12, la inscripción. ¿La inscripción o la toma de exámenes? Sí, exactamente, la inscripción. El 12 comienza. ¿Y cuándo acaba la inscripción? El 19 acaba la entrega de notas de mesa. El 14 termina la inscripción. Lo que a mí me interesa es saber el periodo de inscripción. Es del 12 al 14. Hasta el 14. Del 12 al 14. Perfecto. Ahí tenemos para hacer un juego de cintura. Ya, entonces, hasta el 14. El 14 es, digamos, el último día de inscripción. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, ingeniero. Excelente. Ya. Entonces quiere decir que yo puedo con ustedes todavía hasta el 13, digamos, podemos estar pataleando, inclusive hasta el 14, hasta el mediodía, ¿no? Cosa que si se aplazan, puede inscribirse, digamos, en la tarde, ¿no? En la tardecita. Ya, entonces, a ver, tenemos clase el 31, el 31, y después nos veríamos el lunes 5, ya. Y después tomaríamos el 7, ¿no? El final. O si no, avanzamos el 7 y el final el 12, pero ya, pues había que calificar contra Ingeniero, una pregunta. Dígame, Viera. Usted dijo que íbamos a dar un final y como no iba a haber segundo parcial, creo que iba a haber repechaje igual. Como usted lo dijo, iba a haber, digamos. Entonces ya no habrá. Iba a haber, sí, porque estamos todos apretados, pues, ¿no? Acá sí va a haber tiempo para calificar, digamos, los exámenes. No creo que haya tiempo para... y les comento que hablé yo con mi jefe de carrera para tomar examen sí presencial y me sugirió, bueno, en realidad me ordenó que no lo haga. Ya me dijo, Marín, no te metas a camisa 11 varas. Por ahí se muere alguien y te van a dar
Es que es así, pues no pudiera ser que alguien se enferme, digamos, y justo se muera en 2 o 3 días con esto de la, ¿cómo se llama? La cepa de Manaus, ¿ya? Entonces, me Pues, dice, así la que, pata ahí. claro, por ahí alguien tira la pata, digamos, y entonces el jefe me ordenó que no tome. Y donde manda capitán, no manda marinero. Entonces yo antes de hacer el examen, yo pregunté a mi jefe de carrera, me dijo, no puede usted tomar, no puede, no debe, ¿no? O sea, si quiero tomar tengo que ir al sede a sacar un permiso, digamos. Ya eso ya es para problemas, digamos, ¿no? Ya, cuidado que me den un permiso, ¿no? Voy a tener que sobornar, digamos, para que me den permiso. Pero no, ya así que ahí nomás va a ser nomás virtual, ¿ya? Va a ser virtual, ¿ya? Porque el jefe ordena, pues, ¿no? Lo que el jefe dice es ley, no se puede ir en contra del jefe uno. Ya, entonces, a ver, ya son las 5:06, ¿no? Ya están aburridos. Ya, el día miércoles podemos hacer, ahora voy a compartir pantalla. De todas maneras, ya le di una tarea, jóvenes, para que se distraigan. El día miércoles podemos hacer un problema, no sé si de sistema cerrado o entrar directamente al sistema abierto y luego hacer un problema de sistema abierto. Yo creo que vamos a hacer un problema de sistema abierto. El cerrado, háganlo con el señor ayudante, con Ariel, ¿ya? Ya, esto le quiero mostrar la tarea. La tarea ya les di, digamos, para el día miércoles. Aquí está. Son 2 ejercicios, ¿no? 2 ejercicios. Aquí está, este es el primero. No, este no. Aquí está. Voy a recordarle. Es el coeficiente de funcionamiento del refrigerador. Aquí está. Este es el T32. Ese es el trabajo práctico para que lo resuelvan. Aquí hay unos datos, ¿ya? Y ya les dije que tienen que aplicar esta formulita nomás, ¿no? Hay que sacar las entalpías nomás, ¿listo? Tienen este enunciado, además tienen este esquema como un dato. Aquí, por ejemplo, hay una temperatura del evaporador, ¿no? Ese sería el segundo problema. Y el primer problema de tarea es que calculen igual el rendimiento de esta máquina térmica. ¿Ya? Acá tienen todos los datos. Esta potencia le va a permitir calcular con el flujo másico, digamos, ¿no? Le va a servir para sacar el flujo másico. Ya, entonces, aquí en este esquema hay datos, ¿sí? Y es aplicar nomás esta fórmula para sacar el rendimiento de la máquina térmica. Calcularán por separado la potencia de la turbina, la potencia de la bomba, flujo calórico de la caldera, del recalentador. Esto ya lo hemos hecho en un problema, ¿no? En el problema de la clase anterior. Ya, y luego es dividir nomás, y una vez dividen, ustedes sacan ya la eficiencia de esa máquina térmica. Bien, a ver, dejo de compartir por si tienen alguna consulta y nos despidamos, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguna consulta? Parece que no hay preguntas, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, entonces como no hay pregunta, nos estamos viendo, Dios mediante, el día. ¿Hoy qué día es? Lunes, ¿no? Hoy es lunes. Nos vemos el miércoles, jóvenes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hoy día todo mundo presente, ¿ya? Gracias, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.